M de Minotauro. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de M de Minotauro. Esta vez nos acompaña Aurea Pérez, miembro de la Sociedad Tolkien. Gracias por acompañarnos, Aurea. Encantadísima. Y vamos a hablar un poco de nuestra colección Tolkien y la vinculación que tiene Minotauro con John Ronald Reuel Tolkien, que viene de muchos años atrás. Para hacer un poquito de resumen y inicio, creo que es interesante dar 4 apuntes sobre cómo vinculamos Minotauro con Tolkien y la relación que se establece, digamos, entre los dos. Y apuntaríamos, por ejemplo, que publicamos El Hobbit cuando nos vinimos a España, cuando Minotauro se trasladó a España. Esto fue en 1975. En 1977 se estaba publicando El Hobbit. A día de hoy, Minotauro tiene una de las colecciones de mayor envergadura relacionadas con el profesor en castellano, y podemos decir, yo creo también, que a nivel internacional es uno de los catálogos más completos. Completísimo, desde luego. Y seguimos trabajando en él, así que será más completo todavía. Y creo que podemos decir de alguna manera que Minotauro es la casa de Tolkien en lengua española. Entonces, bueno, muy contentos de tenerte aquí para poder hablar un poquito sobre el profesor y también sobre la labor que hacéis en las sociedades Tolkien. Creo que es interesante que nos expliques un poco, quizá para empezar, cómo funciona la sociedad Tolkien y qué objetivos tenéis. Bueno, es una sociedad literaria, entonces, alrededor de Tolkien. Bueno, se llama Sociedad Tolkien Española. Y entonces nuestros objetivos básicamente son el conocimiento y la difusión, y simplemente gozar con la lectura y la obra de Tolkien y transmitirlo y hacerlo llegar a toda la gente que le pueda sentir interés y que pueda sentir curiosidad por este mundo. Entonces, pues claro, es algo que llevamos ya más de 30 años. Se fundó en el 91 y llevamos bastantes años con esta labor. Y bueno, nos lo pasamos bien. Lo importante es pasárselo bien. Siempre, ¿no? Siempre. Hacer la obra del profesor forma parte de... Y tanto. Siempre decimos que no es obligatorio haber leído a Tolkien para formar parte de la sociedad, simplemente que te interese, que hay gente que, por ejemplo, llegó a través de las películas, después de las películas de Peter Jackson. Pero que dices, bueno, si formas parte, por lo menos nosotros los que llevamos más tiempo, dices, bueno, por lo menos lee un poquito, ¿no? Hay que ir llevando al público más joven a los libros también, ¿no? Que vayan descubriendo. Sí. Quería preguntarte también, para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cómo pueden apuntarse a la sociedad? Sé que hay mucha gente, sobre todo lectores jóvenes probablemente, o espectadores, que no conocen la Sociedad Tolkien Española y la labor que hacéis. Sí. Entonces creo que es un buen canal para que aprovechemos y les expliquemos cómo pueden contactar con vosotros. Bueno, ahora con internet es bastante fácil. Entras en la web, buscas Sociedad Tolkien Española, normalmente ya sale la web. Si no, directamente buscáis Sociedad Tolkien, todo junto en minúscula.org. Y ahí está nuestra página web. Y podréis encontrar toda una serie de secciones, desde información sobre el profesor, con algunos artículos y algunas cosas, y luego también noticias sobre algunas actividades, evidentemente cómo hacerse socio, y las 2 o 3 cuotas que tenemos para formar parte de la sociedad, y aquellas cosas que pueden hacer curiosidad, ¿no? Por ejemplo, los esmiales, los esmiales son las delegaciones territoriales de la Sociedad Tolkien. Entonces ahora hay como 28, 29 en toda España, repartidos por toda la geografía, y que es una manera, son grupos pequeños que, como en principio estamos más cerca geográficamente, nos podemos ver más y reunirnos y hablar y hacer cosas juntos. O cualquier otra cosa, claro, lo que surja. ¿Qué tipos de actividades hacéis? Porque sé que tenéis un rango muy amplio que va desde... Amplísimo. Como los esmiales son bastante autónomos en este sentido, hay mucha variedad de cosas, desde simplemente grupos que se reúnen para tomar una copa y hablar un poco de Tolkien un poco de manera informal, a organizar clubes de lectura,
a hacer talleres de cualquier tipo de cosa, de manualidades o cosas relacionadas con el mundo de Tolkien, como pueden ser las lenguas, la escritura élfica, evidentemente charlas, conferencias, lecturas. A veces hemos hecho presentaciones de libros y también te están intentando, pues haces algún acontecimiento un poquito más grande, una semana, un fin de semana, haces una merez, una fiesta, o dentro de 2 meses en Altafulla tendremos la reunión anual de la Sociedad Tolkien, que le llamamos Estelcon, la merez Aderzad, y la haremos a primeros de septiembre, del 5, no, 4 al 7 de diciembre en Altafulla, o sea que... Y aquí hay de todo. Charlas, conferencias, talleres de baile, excursiones. Tenemos un poco de todo. Y creo que en este punto es interesante preguntarte también cómo entraste tú en contacto con la obra de Tolkien y cómo encontraste la Sociedad Tolkien. Pues yo primero conocí a Tolkien en la universidad. Estaba en primero de carrera. Y bueno, me atraía, había leído Homero, había leído la Ilíada, la Odisea, había leído Virgilio. Me hablaron de Tolkien, lo leí, me encantó. Que luego fui a ver la película de animación de él. Y fui leyendo cosas. La Sociedad Tolkien la conocí en el 2001, es decir, que yo no formo parte desde la fundación. Fue una cosa posterior, la fui conociendo y tal, y al final, en el 2001, me integré en ella. Casi por casualidad, hacer un acto en una sesión de conferencias y que había mezcla de ciencia ficción, de literatura fantástica y tal, y estar con el club en el que en un momento formaba parte, que era un club de Star Trek, y conocer a la Sociedad Tolkien, y pues allí que voy, me voy a hablar con ellos, me voy a... Y adelante. Y desde entonces... Allí sigues. Hasta que me echen. Nos viene muy bien además que hables de Homero y de Virgilio, porque en algún momento vamos a comentar también la épica de Tolkien, sí. Y creo que es una entrada interesante. Para mí fue el camino. Para mí fue el camino. Y ahora es un autor que ya se pone en esta lista, ¿no? Así que estos parecidos son siempre te resuenan. Totalmente. Bueno, hablaremos un poquito también de Tolkien y de su obra, aprovechando, entonces daremos unos apuntes biográficos para poder ir haciendo un repaso de toda la colección que tenemos de Biblioteca Tolkien, donde tenemos publicadas desde las obras, digamos, más emblemáticas o más conocidas, como El Hobbit, Señor de los Anillos y Silmarillion, hasta toda la obra que acabó compilando su hijo Christopher Tolkien, y aquí estamos hablando desde Historia de la Tierra Media a Atlas, Bestiarios. Tenemos una sesión muy interesante por delante porque tenemos bastante tela que cortar. Entonces, bueno, comentar un poco que John Ronald Reuel Tolkien está considerado uno de los autores literarios más influyentes del siglo XX y uno de los padres, o casi el padre de la fantasía moderna, porque no podríamos entender la fantasía actual si no tuviéramos Tolkien. Probablemente no. Creo que habría sido un camino completamente diferente. El camino del héroe, el objeto, el elegido, hay una serie de tropos en Tolkien que nos hemos visto repetidos. Que repiten mucho. La cosa más simple, el hecho de que ves cualquier obra de fantasía épica, pues casi todas son trilogías. ¿Por qué? Porque El Señor de los Anillos salió como una trilogía. Técnicamente no lo es, pero salió como una trilogía. Había un mapa, por lo tanto, en todos los demás hay mapas. Solamente por eso hay esos elementos que fueron importantes en todo el desarrollo posterior. Y ya han marcado muchísimo. Entonces, bueno, diremos de Tolkien que nace en 1892 en Sudáfrica y que muy pronto se trasladó a Gran Bretaña, que perdió a su padre con 4 años y a su madre con 12 años, y que una de las figuras más importantes en este momento de formación de Tolkien fue el padre Francis Morgan Osborne, que tenía ascendencia española, que creo que era hijo de padre galés y que se encargó un poco de animar a Tolkien
en sus estudios académicos. Y, El padre Francis Morgan era del puerto de Santa María, de Cádiz. Y hay un libro que es El tío Curro, que es autor de un miembro de la Sociedad Tolkien, del primer presidente de la Sociedad Tolkien, José Manuel Fernández Bru, y él se dedicó a investigar un poquito sobre esta figura y ver un poco qué influencia había tenido el padre Francis en la formación y en el inicio de Tolkien, ¿no? Porque normalmente en las biografías sí se le nombraba, pero aparecía como un poco como una persona severa. Especialmente lo que se solía comentar es la anécdota de que cuando Tolkien se enamora de Edith Bratt, le prohibió la relación hasta que Tolkien fuera mayor de edad. Entonces, claro, esta imagen de señor severo que prohíbe el amor adolescente, pues era lo que se había transmitido, y además no quedaba más que en esto. Y sin embargo, pues parece ser que la realidad no era en que la relación, aunque tuvo altibajos, como yo creo que en todas las familias, que no siempre te relacionas igual de bien a lo mejor con tus padres, pero se mantuvo toda la vida de Tolkien hasta la muerte del padre Francis, y que fue una relación de respeto muy importante. El padre Francis no solo se hace cargo de Tolkien y de su hermano Hilary a nivel de legal, a nivel de ser el tutor legal, a partir de la muerte de la madre de Mabel, sino que, como tenía bastante solvencia económica, les ayudó económicamente a poder continuar, pues, a mantener los estudios y a poder, pues, acabar esa formación que ellos tenían. Sí, sí, porque, claro, él es el que insiste en que Tolkien tiene que ganar una beca para entrar a Oxford. Por eso le prohíbe la relación con Edith, porque dice, te estás despistando y necesitas esa beca, porque aunque él tenía un capital, se ve que no podía hacer frente a los gastos que representaba Oxford y necesitaba esa beca. Entonces era un poco aquí a decir, oye, sí, yo te puedo ayudar, pero tienes que ganártelo. Y aquí está esta importancia. Desde luego fue una figura principal dentro de la vida de Tolkien. Hablábamos también de Edith Bratt y de cómo el padre Morgan de alguna manera intenta retransar esta relación, pero que finalmente acaba en matrimonio y en una gran historia de amor. Sí. Y además plenamente aceptada luego por el padre, porque cuando Tolkien estaba lejos en Leeds, que es cuando empezó a trabajar, y acompañaba a Edith a visitarlo, y hay una anécdota con un queso, se olía muy, muy mal en el tren. Acabaron solos en el tren. Y por lo tanto es una relación correcta, no hay esa cosa de prohibición y hoy aquí me voy muy mal. Y probablemente yo a veces pienso que quién sabe si Tolkien no hubiera sido con esta relación, a lo mejor pues no hubiera llegado a ese matrimonio, o él no hubiera podido entrar en Oxford. Si no entra en Oxford, hubiéramos tenido el Señor de los Anillos. La vida hubiera sido completamente Totalmente diferente, ¿no? Porque Oxford es uno de los puntos, digamos, imprescindibles de Tolkien. Hablábamos también un poco de esta formación, que luego seguiremos, pero digamos que la historia de amor con Edith Bratt en algún momento se ve interrumpida por la irrupción de la Primera Guerra Mundial, y esto lleva también a Tolkien en sus momentos de formación a tener un punto de inflexión en este punto, porque en la Primera Guerra Mundial para Tolkien significa esta creación de la concepción del mal, ¿no? De algún modo siempre se ha visto como que despierta una chispa creativa y que acaba transformando esta visión que tiene. En la Primera Guerra Mundial yo creo que es algo que marcó no solo a Tolkien,
los que participaron en la Primera Guerra Mundial, especialmente en la Batalla del Somme, como el propio Tolkien, artistas, escritores, pintores, escultores, gente que luego ha tenido esta variante artística, todos acaban representando o acaban reflejando el horror de esa batalla y de esa guerra en sus obras. Pintores que tienen una producción antes de la Primera Guerra Mundial, tienen una producción totalmente oscura, negra, trágica, o a veces horrible, digamos, después. Y en el caso de Tolkien también pasa. Para él, que era bastante joven, acababa de tenía. Y además, en el caso de Tolkien, se produce una cosa que para él es importante, es que pierde a la mayoría de sus amigos. Los amigos que lo habían acompañado en el Exeter, en el King Edwards, en Oxford, pues pierde a varios amigos en esta guerra, en esta batalla, y esto lo marca a él mucho. Y bueno, varias cartas lo reflejan, y que para él fue un golpe muy duro. Aparte de estar la situación que debía de ser una cosa, vamos, horrible, tremenda, y que él mismo pues sufrió, sobrevivió precisamente porque lo tuvieron que evacuar, enfermo y tal, y por eso pues pudo sobrevivir y pasó bastante tiempo enfermo después de regresar a Inglaterra. Entonces fue un momento y queda en la obra de Tolkien. Yo creo que es unánime considerar que toda la descripción del plano de la batalla de Dagorla en la batalla de la Última Alianza, cuando Frodo y Sam y Gollum atraviesan toda esa marisma de los muertos, está inspirado en la batalla del Somme. Sí, yo creo que es clarísimo. Que es inevitable. Hablábamos de las menciones en las cartas y tenemos también el ensayo de John Garth, de Tolkien y la Gran Guerra, el origen de la Tierra Media, que yo creo que recoge muy bien, ¿no?, toda esta parte de su vida, de su biografía, cómo perdió a sus amigos, Sí. cómo esto le hizo concebir un mundo como una gran guerra y donde el mal tiene una encarnación. Sí, es un libro muy interesante. Yo lo estuve leyendo precisamente hace unos meses, que estuvimos en una de las cosas que intentamos hacer en el Esmiel de Lorien, de tanto en tanto es hacer un viaje Tolkien, ¿no? Tolkien. Entonces hemos ido un par de veces a Oxford, hemos ido un par de veces a Suiza, y este año yo sugerí, no, vamos al Somme, vamos a los campos de batalla. Y pues, bueno, pues aprovechas para leer la obra de John Garth, que realmente es bastante porque claro, te pones en la piel de Tolkien y de sus amigos, y esta situación tensa, trágica, que dices, y eso que él en principio pues no era un oficial que estuviera a lo mejor en primera línea, porque era oficial de comunicaciones, pero aún así pues claro, estaba en el frente y estaba combatiendo con los otros soldados. Así que es un momento y una experiencia vital que lo marcó muchísimo. Hablábamos, de hecho, de la épica. Me viene muy bien recuperar el hilo que me has dejado antes lanzado, porque sí que es cierto que la épica de alguna manera despierta esta pasión, no se llama la pasión por la guerra, pero este sentimiento, Sí, no por la guerra. Y luego, a pesar de que Tolkien tiene todas estas influencias de mitología nórdica, de mitología grecorromana, vemos que en su obra la guerra está vista como algo deplorable, y que en ningún momento hay un sentimiento positivo. ¿Cómo lees esta contradicción? bueno, es que a veces es un poco complicado. Yo creo que a mí también me haces metus, ¿no? Dices, no, la guerra es horrible, no hay ninguna guerra buena, no hay nada. Sí, desgraciadamente no tenemos a veces más que mirar las noticias. Que dices, esto es trágico, es dramático, no. Pero sí que es cierto que hay también es un momento en que se pueden producir esos actos heroicos, esos actos que te pueden llevar a intentar superarte a ti mismo, ¿no? Que a lo mejor sería mejor buscar en
esos actos en otros momentos, ¿no? Pero a lo mejor en una situación de conflicto y de guerra, no sé si destacan más. Sí, sí. Realmente es un poco contradictorio. Tiene esta relación con el héroe, con el ir más allá de tus límites, con el ir más allá de tus fuerzas. Como el pequeño, ¿no? Como el pequeño puede llegar a hacer grandes cosas. Yo, de los personajes del Señor de los Anillos, como siempre me identificaba con Frodo, precisamente por eso está decir, no puedo, pero voy a seguir adelante. No puedo, pero voy a seguir adelante. Este intento de ir siempre un paso más, a pesar de que no tienes fuerzas. Es esto. Y esto es principal también en la obra de Tolkien. Sí. Entonces tenemos a Tolkien volviendo de la Primera Guerra Mundial, de vuelta en Oxford, donde ya ha acabado sus estudios, y donde consigue entrar como profesor de lingüística y empieza, digamos, una parte en la vida de Tolkien dedicada a la enseñanza. Sobre todo sus especialidades, que eran la lingüística medieval. Era especialista en anglosajón. Sí. Y entonces a partir de aquí es donde, digamos, que empieza a formar sus primeros relatos o las primeras ficciones, que no dejan de ser relatos que él le va contando a sus hijos y que empiezan a formar parte de este legendarium, o de alguna manera empieza a formarse este legendarium en el que luego va a ir insertando el resto de sus obras. El hecho de crear historias, yo creo que está siempre en la vida de Tolkien desde sus años en la escuela, en el King's Edwards. Siempre tiene un grupo de amigos, este grupo de amigos, la TCDS, que pierde durante la Primera Guerra Mundial, pues hacían también clubes de lectura y se reunían y hacían sus pinitos. Evidentemente esto en Oxford se engrandece con los Inklings, con todo el grupo y especialmente con la colaboración de Lewis. Y es un lugar donde un grupo que dices, no es solo reunirse para tomar una cerveza, fumar en pipa y hablar, también es un lugar donde compartir las inquietudes creativas. Tolkien le gusta crear. Su especialidad es la lingüística, así que él crea lenguas, pero luego creará un mundo para que la gente que habla esas lenguas pueda vivir. Y ese mundo es un mundo que comparte, y que los primeros críticos de ese mundo pues serán sus colegas, sus amigos de este círculo. Y es cierto que también en muchos casos el origen del Hobbit es clarísimo, es un cuento para sus hijos. Sí. Es un cuento para sus hijos, él les explicaba historias y les decía, pues oye, la puerta tal, oye, Christopher, oye, que ayer dijiste que la puerta era verde y no azul. Tendré que apuntármelo porque si no, aquí me corrigen. Y empezó a escribir esta historia, que luego pues que fue creciendo y acabó en alguien que la leyó. Ay, pues esto se podría publicar. Pues venga, se llevó a Albany Unwin, la leyó el hijo del editor. Pues esta ya es la famosa cita de que sí, es una obra que podría gustar a niños de todas las edades. Vale, pues venga, la publicamos. Publicamos El Hobbit en 1937 y pronto se convierte en una obra muy popular que en principio está destinada a público joven, pero que acaban leyendo adultos. Sí, el tono lo notas. En El Hobbit es un tono de cuento infantil, ¿no? Dirigirse a veces directamente al lector, o a alguna coletilla, no sé, el famoso inicio en un agujero, en el suelo vivía un hobbit, pero no era un agujero sucio, no, era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Este tono un poquito así como coloquial, pues es un tono que va muy bien con los niños. Sin embargo, a mitad del libro el tono cambia. Sí. Llega un momento que dices, esto ya no es tan... Está poniendo ya un poco más... Se está poniendo un poquito más oscuro.
Así que, claro, llega un poco a todo el mundo. Y acaba evolucionando, ¿no? Porque en realidad con El Señor de los Anillos a él le habían pedido más historias de hobbits, ¿no? Sí. Y a él le crece El Señor de los Anillos. Porque le cuesta escribir historias de hobbits. Y él lo que quiere es su gran, yo creo que sueño, que es el Silmarillion. El Silmarillion es algo que él empieza a escribir o a perfilar o a crear durante la Primera Guerra Mundial y que lo acompañará absolutamente toda su vida. Entonces es un deseo de decir, no, vamos, no, es que esto, no, pero yo tengo el Silmarillion. No, queremos hobbits. Bueno, pero yo tengo el Silmarillion. Es que queremos hobbits. Entonces, bueno, va escribiendo estas historias y de golpe y porrazo se da cuenta de que puede haber un nexo entre una cosa y otra, que ese anillo que encontró Bilbo en la cueva de Gollum, pues es el anillo único. Y claro, ahí está ese nexo, y ya empieza a seguir con la historia. Que también le lleva bastantes años crear la historia, son 14, porque va robando tiempo de sus tareas de todo. domésticas, de su trabajo, de su labor como profesor. Bueno, la anécdota del examen en blanco que le dejó un alumno y en la que escribió en un agujero en el suelo y a un hobbit, pues es muy conocida. Se dice, no, es que estoy corrigiendo, soy profesora, la corrección es la parte más tediosa de la enseñanza. Tiene muchas cosas agradables, pero la corrección es tediosa. Así que dices, se sirve para una hoja en blanco, aquello que dices el escritor, la hoja en blanco, pues a él le sirvió para iniciar toda una historia, ¿no? Y claro, todo esto pues también le retrasa toda la tarea, pero además no solo es la tarea de enseñar, de corregir, también es, como profesor universitario, pues también tienes que ir haciendo estudios, ensayos, y también eso también requiere su tiempo, así que todo se va alargando bastante. Finalmente consigue entregar El Señor de los Anillos y es en ese momento cuando el editor, por el tema de la carestía de papel, decide partirlo en 3 partes, que es lo que comentábamos, ¿no? Que es una trilogía de alguna manera falsa o artificial, porque Tolkien no la pensó como una trilogía, sino como una sola historia. Era un solo libro, pero claro, dices, no, es que no podemos publicar un libro de golpe que tiene más de 1000 páginas y que va a ser un volumen importante, un tocho. Yo he hecho un 10 en la locura de llevarme el tocho, que es como llamo cariñosamente a la edición ilustrada en un solo volumen. Me la llevé en el metro. No es recomendable. no es recomendable. Vas de lado. Pero, claro, dices, lo que en principio era una cuestión económica, pues se ha convertido también en una forma de hacer una edición más portátil, más portátil, más aquí dices, oye, mira, tienen 3 libros, ¿no? Y es como ha llegado a todo el mundo. Estamos hablando en ese momento de los años 50, que era un momento complicado para arrancar una edición de estas dimensiones. Sí. Y luego cuando llega a Estados Unidos, es curioso porque como unos 10 años después empieza a tener una gran popularidad dentro del ámbito universitario. Y de alguna manera también son los universitarios, ¿no? Los que les dan este empuje para que tengan otra. Hay una edición pirata del Señor de los Anillos. Se iba a publicar en Estados Unidos, pero alguien se adelantó y publicó una edición sin derechos. Y entonces esto lo hizo muy popular, se ve que era bastante baratita. Y entonces Tolkien empezó a recibir cartas de gente en la universidad, se extendió mucho.
Y él escribía cuando estaba diciendo, sí, pero compra la buena. Que entonces percibiré algo, porque es Compra la buena. Y en la universidad, claro, coincide también con el movimiento hippie, que es un movimiento que buscas un poco la naturaleza, volver un poco a una vida más sencilla, también un poco contra la guerra. Y en El Señor de los Anillos vieron un poco este tono, especialmente con el tema de los Ents y de todas estas descripciones que hace que a veces para un lector actual pueden resultar pesadas, porque hay veces que se dedica a describir el paisaje y tal, pero eso forma parte de la característica de Tolkien. Y todo esto pues lo relacionaron. Y se empezaron se popularizó mucho. Hay anécdotas de placas de Frodo vive, Gandalf for President. Y esto pues le dio su fama. A partir de este momento se internacionaliza, él empieza a recibir pues eso, muchas cartas de fans, de gente que se interesa por su obra y conoce pues eso, un éxito que está en ese momento, pues él no había acudido. Era un profesor universitario que tenía sus publicaciones universitarias, sí había escrito 2 novelas, un cuento, el señor, y había escrito alguna cosa más, algo de Anton también, y cosas así, pero no era un gran autor, una autora, quiero decir, un bestseller. Sí. A partir de este momento se ellos era. Y entonces llegamos también al momento de las versiones cinematográficas con Peter Jackson y ahora con Anillos de Poder. Y imagino que este también es un momento de gran auge y popularidad. Quería preguntarte cómo se vive desde la sociedad Tolkien y qué relación hay con las películas, cómo ha cambiado esto. A ver, toda una película, una serie, son reinterpretaciones, ¿no? Entonces, como siempre, hay quien les gusta y hay quien no les gusta, ¿no? Yo recuerdo cuando se estrenaron las películas de Peter Jackson, pues que hay quien decía que no, que era un desastre. Y hay cosas a Peter Jackson que no le perdonaré nunca. Pero sin embargo, disfruto con las películas. Después de más de 20 años, sigo viendo algunas escenas y no sé, la escena de las escaleras de Moria, y si estoy sentada en el sofá me tengo que levantar porque me emociona. Sin embargo, hay otras cosas que el día que me lo encuentre de cara le voy a cantar una caña, porque no puede ser que Sam abandone a Frodo en las escaleras de Kirith Ungol, ¿no? Por ejemplo. Así que siempre hay una relación un poquito de... No te diré de amor-odio, pero sí que dices, sí, me gustan, yo disfruto, me lo paso bien, pero siempre... No. Y con la serie está pasando lo mismo. A ver, yo creo que menos. Hay a quien le guste, yo conozco gente que le guste, que lo disfruta, pero yo creo que la mayoría no nos sentimos muy representados con la serie. Hay cosas que no me gustan nada, que dices, te estoy hablando de que las películas de Peter Jackson me emocionan, las del Hobbit menos, pero es que los Anillos del Poder no me representan, no me animan, no. Si las he visto, porque dices, bueno, Son diferentes versiones. Yo creo que aquí lo enriquecedor es que fuera capaz de crear un mundo que pueda dar tanto juego. sí. Ser llevado en tantas A ver, de hecho, que cuando hay una de las cartas importantísimas de Tolkien, que es la 131, que está cuando él intentaba, no había publicado todavía El Señor de los Anillos, y se le retrasaba y tal, y él quería publicar el Silmarillion, y le decían que no, que era muy complicado. Intentó buscar otro editor y le escribió una larguísima carta explicándole pues las líneas de todo el Silmarillion. Y en esa carta, por ejemplo, habla de su intención de crear esa mitología para Inglaterra, y también habla de que su intención no era una mitología completa. También luego habla de que era una ilusión de juventud. Eso. Pero
que sí que escribiría historias, unas completas, otras esbozadas, y que otras las dejaría para otras manos. Así que dices, no está diciendo que no pueda haber adaptaciones y tal. Pero claro, eso que decía, a ver, que sean un poquito rigurosos. Tolkien, yo siempre me lo imagino como un señor un poco pegapuñetas, que dicen en catalán. Muy meticuloso y muy cuidadoso con los detalles. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Los Anillos del Poder no tiene cuidado en los detalles. Y eso no creo que le hubiera gustado. Evidentemente, la única persona que nos lo podría decir es Tolkien. No voy a poner palabras sueltas en mi boca porque no es eso. Claro, la costa en la incógnita no lo sabemos. Pero tengo esa sensación, ¿no? De que era muy meticuloso, ¿no? Ahí toda hace el mapa entre el Señor de los Anillos simplemente para estar seguro de que cuando sus personajes se separan, están donde tienen que estar el mismo día que tienen que estar. O sea, que decir, oye, pues si hay el día sin alba, pues que coincida y que estén en el sitio donde adecuado, es decir, y controlar cómo van moviéndose a lo largo de la geografía de la Tierra Media. Entonces, si tienes este cuidado, o tuvo este cuidado y esta atención al detalle, pues claro, pides un poquito de respeto a ese detalle también, ¿no? Y tengo esa sensación de que no hay ese cuidado en el detalle. Pues, bueno, sobre esto a detalle hablábamos también del Silmarillion y cómo probablemente era la obra que él había querido publicar, pero que no había manera de encontrar un editor que se atreviera con ella y que finalmente fue Christopher, quien en 1977 la acabó compilando y publicando. Le tuvo que dar una forma porque además había una cantidad de material enorme. Enorme. Y además disperso y borradores. Que luego es lo que crea en toda la larga colección de la historia de la Tierra Media. Pero, porque es que Tolkien le quería al Silmarillion. Yo creo que era sujeto derecho. Era su gran obra. Y yo hay veces que pienso, lo tocó tantas veces, lo cambió tantas veces, y a veces pienso que no quería acabarlo. Es una sensación que lo quería publicar, pero siempre había algo que había que corregir. Siempre hay que perfeccionar. Siempre crece con él, ¿no? Y es muy orgánico. Es esta cosa de ser meticuloso, ¿no? No, esto no está muy bien, hay que arreglarlo. Tiene fama también de obra muy difícil. Y yo no sé si tenéis esta impresión también en Sociedad Tolkien. A ver, es un mito que se va intentando. Eso es complicada de leer porque no es una historia seguida. A ver, tienes el cuento Silmarillion, que es la parte principal, sí. Pero, por ejemplo, tienes Reino Lindale, que es la creación del mundo. Luego, los Valar, cuentas Silmarillion. Es decir, son relatos que tienen una coherencia, una línea, pero se pueden leer de manera autónoma. Y luego, además, el cuento Silmarillion está escrito de una manera al tipo de los anales antiguos. Es decir, no hay unas grandes descripciones o unos grandes diálogos, simplemente son la descripción de los hechos. Entonces, claro, a veces esto puede parecer un poquito más duro de entrar a una persona que estamos acostumbrados a que los textos haya pocas descripciones, mucho diálogo y mucha acción. Pues a lo mejor no es esto. Entonces puede costar un poquito más de entrar, pero también es el trasfondo de muchas cosas que salen en sus obras más noveladas. Luego puede ser El Señor de los Anillos o El Hobbit. Es una obra muy interesante para mí, para quien quiera. Y de alguna manera... Sí. Es aquello que dices, no, a lo mejor para una primera lectura, pues a lo mejor es un poquito más árida, ¿no? Pero si tú quieres seguir sabiendo cosas, si tienes curiosidad, léela, siento que sí. Hablabas también de Historia de la Tierra Media, que también fue una serie de volúmenes que Christopher Tolkien compiló y que en muchos casos son borradores
de obras anteriores. Yo sé que la gente, a veces a los lectores les cuesta un poco como situar dónde tenemos historia de la Tierra Media o qué incorpora o qué incluye. No sé si nos puedes hacer 2 líneas sobre qué vamos a encontrar en esta recopilación. Bueno, precisamente son estas versiones alternativas, ¿no? O versiones más antiguas. Christopher, cuando publica el Silmarillion, lo que hace es escoger de todo lo que ha dejado su padre, escoger aquello que está más acabado y acabarle de dar una forma. Entonces, como este interés por la obra de su padre sigue creciendo, acaba pues publicando en una labor plenamente de filólogo, y que es, pero era también estas obras que son, a ver, en el Señor de los Anillos, los libros dedicados al Señor de los Anillos, pues hay esto, pero hay esta otra libretita en la que Frodo no se llama Frodo, se llama de otra manera, en que en la línea tal la tachó y cambió otra cosa. Y entonces, claro, esto es un tipo de material que si tú piensas que es una novela, no lo vas a encontrar. No es una novela, no lo es, son trocitos. Pero que a mí me resulta muy interesante porque vemos el proceso creativo del autor. Cómo a partir de una idea van surgiendo cosas. Además, Tolkien hacía yo no sé si todo el mundo escribe así, todos los autores escriben así, pero Tolkien empezaba a escribir cuando llegaba a un punto que por la razón que sea, esto no me gusta, apartaba la libreta, volvía al principio, corregía aquello y seguía. Entonces, claro, tiene todos esos restos de versiones antiguas y sorprende. A mí como filóloga también pues me interesa esta manera de este trasfondo de cómo se crea, cómo un autor llega a crear un mundo, además un mundo tan complejo y tan coherente. Incluso como vuelve atrás en algunos casos, porque un personaje, ¿no? Hay esa segunda edición del Hobbit donde cambian cosas. Es claro, cuando publica El Señor de los Anillos y se da cuenta de que, bueno, cuando lo va escribiendo, y que el anillo de Sauron es el anillo de Bilbo, dice, bueno, hay una cosa en el Hobbit que no es coherente. Porque en la primera versión del Hobbit, Gollum acepta la derrota en el concurso, en esa batalla de acertijos, de adivinanzas, que es muy típica de la mitología nórdica también, y le da el anillo, y lo guía a la salida. Entonces, no. Si Bilbo después no es capaz de dejar el anillo de manera voluntaria, si este anillo corrompe a Bilbo, corrompe a Gollum, a Bilbo un poco, a Frodo también, no puede ser que Gollum lo ceda de esta manera tan... Entonces hay que cambiar ese... Y pues hay una segunda versión del Hobbit con ese capítulo de los acertijos cambiado, precisamente para hacerlo coherente con El Señor de los Anillos. Entonces esto lo ves en el Hobbit anotado y en estas historias de la Tierra Media que son interesantes. Los Valar, por ejemplo, que en el Silmarillion ya son presentados como espíritus angélicos y tal, y en las versiones primerencas son dioses olímpicos, son los dioses olímpicos. Ulmo es Neptuno, es Poseidón, es que está medio peleado con los demás, porque vive fuera, porque también es tan huraño como Poseidón. Bueno, vemos más de alguna manera la base, ¿no? Esta base y la tramoya de cómo él está construyendo luego algo que sí podemos decir que es completamente original. Pero como esta base mitológica, de alguna manera le está dando el apoyo para saltar a otro sitio. Es toda la evolución, cómo van cambiando las cosas. Y de una cosa que en principio pues es... a lo mejor que tiene más relación pues con las fuentes, pues cómo va transformándose hasta la forma original, final. Señor de los Anillos, Silmarillion.
hablábamos de cómo de importante de hecho es la mitología, no solo la grecorromana, sino también la nórdica o incluso la materia de Bretaña, todas estas Sí, leyendas artúricas. Y precisamente también hay una parte de la creación de Tolkien, que también está representada en el catálogo de Minotauro, donde lo que tenemos son traducciones muchas veces de relatos épicos, Beowulf, Finienges, La manada de Atro, toda esta serie de libros, donde lo que vemos es su labor, de alguna manera, como filólogo. su labor como académica. estudioso. Su labor académica. La traducción de Beowulf, por ejemplo, es un hito en la historia filológica del Beowulf. No solo la traducción, sino también el comentario, el análisis que hizo de esta obra es fundamental. Y yo creo que en la actualidad todavía no se ha superado ese análisis de Tolkien hace del Beowulf. Es una obra que para él es muy importante. Y lo mismo que también, por ejemplo, alguna novela histórica como El Caballero Verde, el Ser Gawain, que le fascinaba especialmente a Tolkien por esa... Yo hace 2 años, fue un año y medio, sí, se presentó una edición en catalán de Ser Gawain y la presentó, bueno, no pudo venir la traductora Lola Badia, pero hablaban de esta fascinación de Tolkien por Ser Gawain, con este mundo, esta mezcla o esta división entre el mundo real y el mundo de fantasía, ¿no? Y este nexo entre estos dos mundos que representa pues toda la historia de Caballero Verde, del viaje de Gawain y tal, y que para él era muy fascinante. Y entonces, dices, eso forma parte de su trabajo. Esto forma parte de su trabajo. Era profesor de anglosajón, forma parte de este mundo que él conocía, así que es lógico pues que sea, por un lado, las traducciones de estas obras, y por otro lado, pues también él intenta, es un poeta, es un escritor, así que dices, bueno, creas este gusto de decir, bueno, pues voy a crear algo a imitación de estos modelos, de estas obras que estoy trabajando, que estoy estudiando. Y entonces pues surgen todas estas obras que dices, no tienen nada que ver con la Tierra Media, nada, pero que forman parte de su formación académica y de sus intereses académicos. Y de alguna manera acaban siendo como la semilla para formar la mitología de la Tierra Media, porque lo que él intenta hacer es una mitología propia para Gran Bretaña. Es esta historia de la Carta 131. Sí, dice que hay... que considera que hay que el material mítico que él conoce por formación académica o es lejano, se refiere evidentemente a la mitología clásica, a la mitología griega romana, que conocía muy bien, o dice un poco extranjero, un poco forastero, y además dice a veces material barato. Y con esto se refiere un poco a la materia de Bretaña, ¿no? Que de alguna manera pues está relacionado con la Bretaña francesa, aunque es con Cornualles, con lo cual él no lo consideraba inglés de la Inglaterra, ¿no? Pero que estaba ahí y que forma parte de las tradiciones que a veces asociamos con Inglaterra. El mito de Arturo está ahí, todo el mundo lo asocia con Inglaterra, no con la Bretaña francesa, a pesar de que si quieres ir a Broceliade tienes que ir a Bretaña, al bosque de Broceliade y de la tumba de Merlín, por ejemplo. Entonces pues está relacionado con esto, y él también crea estas obras. No le acaban de gustar, pero también forman parte de su entorno y acaban entrando poco a poco. Sí, de alguna manera podemos decir que acaban creando una mitología universal. Sí. Que ha convertido... Hay mucha gente que se dedica a mirar, a buscar las fuentes de Tolkien, a escarbar, y puedes encontrar cosas muy, muy diversas. Entonces, probablemente por esto tiene esta relación, que todo el mundo puedes acabar viendo
algún elemento u otro. Utiliza los elementos arquetípicos que podemos encontrar en muchas mitologías, en muchas historias. Yo antes hablaba de Homero y de Virgilio. Y yo cuando leí Tolkien, yo lo que encontré fue aquello que me había apasionado en Homero, escrito en un lenguaje más cercano al mío. No era ese lenguaje épico y a veces un poco lejano, que tenemos la tendencia a traducir Homero como si no pudiéramos entenderlo, ¿no? Y se acostumbra a traducir pues eso con un lenguaje a veces muy grandilocuente, es poesía y tal. Y entonces te queda como lejano, ¿no? Y sin embargo Tolkien era algo más cercano y tenía ese mismo regustillo. ese mismo regustillo, no sé. Tenemos también otro apartado para hablar de las biografías y obras que de alguna manera explican la vida de Tolkien o entran más en su obra. Y queríamos dar 4 apuntes sobre algunas de ellas, porque por ejemplo tenemos, digamos que la biografía considerada más canónica, que sería la de Humphrey Carpenter. Y quería preguntarte qué aportaba a su obra o en qué es significativo. Bueno, tú lees... Yo cuando leí El Señor de los Anillos no sabía nada de Tolkien, sí, absolutamente nada. Pero siempre, cuando te llama la atención una obra, pues siempre quieres saber más. Y evidentemente, pues acabas queriendo saber quién era este señor y cómo es que llegó a crear estas obras, ¿no? Entonces, las biografías, la de Carpenter, la obra de John Garth, sobre la Tierra, o otras biografías que hay unas cuantas. Yo tengo en casa, por ejemplo, no es exactamente una biografía, pero sí que hay una parte de biografía, que es un estudio que se publicó, creo que el primer estudio que se publicó ya en vida de Tolkien, que era de Lynn Carter. Y entonces todas estas obras, ¿qué ocurre? Que te acaban dando un entorno, te acaban dando un contexto. Y acabas viendo pues que ese contexto también explica algunas cosas de la obra de Tolkien, sus fuentes, su relación con la literatura y con el acto de crear también. Entonces, pues claro, tienes no sé, las 2 torres. Bueno, las 2 torres es que en Birmingham, donde él vivía, pues había 2 torres. Y tienen su característica, y eso pues le pudo servir de inspiración a esa existencia pues de Isengard y de Mordor en Torre de Kiritung. Entonces estas 2 torres que están allí, bueno, podría ser, o otros elementos que están en su entorno y que forman parte entran en la creatividad, en la obra, ¿no? Todos los autores acaban metiendo parte de ellos mismos en su obra. Entonces, pues conocer un poquito más esta historia, pues también hablábamos antes del padre Morgan, que prohibió a Tolkien ver a Aerith hasta que tuviera la mayoría de edad. Tú ves las historias y de las grandes parejas que hay en la historia del Silmarillion y el Señor de los Anillos. Todos hay un señor que le dice: a ver, si quieres casarte con mi hija, hay mi tema de la condición imposible, ¿no? Si quieres casarme con mi hija, has de ser rey de Gondor y Arnor. Ningún problema, no. O si quieres casarte con mi hija, me has de traer al Silmaril. Un poco difícil. Pero es una condición imposible que se cumple, evidentemente, y que, bueno, pues no sé si está relacionada en esa prohibición de no puedes ver a Edith hasta que cumplas la mayoría de edad, pero bueno, que podríamos ligarlo con eso. Tenemos también Tolkien, autor del siglo, de Shippy, al que además tuvisteis de visita en la sociedad Tolkien. Sí, y yo no pude ir.
vino en una StelCon. Desgraciadamente, por diversas circunstancias, no pude ir a esa StelCon y no escuché lo que dijo. Sí, estuve, porque la organizaba por nosotros, hace 7 años vino John Garth. Y entonces aquí sí que pude estar presente. Siempre es interesante ver cómo o bien biógrafos o bien artistas. Este año Altafulla vendrá Ted Nashby. Así que siempre es interesante ver cómo personas que tienen una relación a lo mejor más estrecha con la obra, cómo se han relacionado con esa obra, con Tolkien, con algo que nos gusta también a nosotros, ¿no? Y dices, bueno, pues ese intercambio de opiniones siempre también es muy importante. Tenemos al Sipi, que es uno de los mayores expertos en Tolkien. Tenemos también el ensayo sobre los Inklings, precisamente, que hablaba de esta relación con C.S. Lewis, con Charles Williams y del grupo que se formó en torno en Oxford y que seguramente hacían pues este intercambio de información. Y no sé, ¿crees que influyó en Tolkien poder compartir y hacer estas lecturas de su obra de alguna manera? Yo creo que sí. A ver, creo que es en alguna de las cartas también, Tolkien dice que Lewis fue una de las personas que más le ayudaron y más en este proceso creativo, ¿no? Y de hecho Tolkien también influyó en Lewis, en la creación de algunos de los personajes de Lewis, es decir, que se influyen mutuamente. Hay la anécdota de que en un momento dado se plantean un reto cada uno de escribir un viaje en el espacio y un viaje en el tiempo. Lewis escribió su viaje en el espacio, que es la trilogía espacial, que hay un viaje a Marte y a Venus, donde el protagonista es un filólogo, que Tolkien dice, yo creo que este filólogo dice muchas cosas que digo yo, pasados por el cebazo de Lewis, y Tolkien no acabó de escribir su viaje en el tiempo, aunque tenemos esbozos y que se recogen en esa Tierra Media y tal, de este viaje de un marinero inglés que va hacia el oeste y que acaba en el reino de los elfos, en Aelfwine, que acaba yendo pues al reino de los elfos y conoce a los elfos y conoce sus historias. Entonces, bueno, ahí está no sé si colaboración, pero así esta influencia mutua de ellos. Los Inklings eran los primeros oidores, por decirlo de alguna manera, de los textos de Tolkien. Sí, se leían textos, poemas, trozos entre ellos y evidentemente se criticaban mutuamente esa creación, así que evidentemente algo debían de influir el uno en el otro en todos los aspectos. Tenemos otras obras también, como Los monstruos y los críticos y otros ensayos, que son recopilaciones de ensayos sobre Beowulf, mitos artúricos, o la creación de lenguas. Esto entra en la parte académica. La parte académica, el trabajo académico de Tolkien. Donde hay la conferencia sobre los cuentos de hadas, que es muy interesante. Muy interesante. Y tenemos también, por ejemplo, Árbol y hoja, que acabamos de recuperar ahora, que también reúne algunos nuevos ensayos y relatos. Y quería hacer un apunte sobre la gramática del Quenya de Baisauli, que también recuperamos hace poquito y que le hicimos como una nueva edición. Él hizo una revisión. Estuvimos en la presentación que hizo. Y tú hablabas precisamente como venías de un club de Star Trek. Sí. Y no, es inevitable, hay que preguntarte, sí, igual que los Trekkies hablan en... No sé quién. Sí, llegáis a hablar en élfico. No sé ni Klingon ni... Pero sí que es cierto. A ver, Tolkien inventa lenguajes y además los inventa de una manera que sorprende un poco porque los inventa de una manera que podríamos decir que es natural, porque los llena de irregularidades. Que las lenguas tienen irregularidades y él explica pues cómo las lenguas van evolucionando. Porque además no crea
una lengua, crea varias. Entonces, claro, cuando no es élfico, es Quenya, es Sindarin, luego también tienes el Valarin y tienes otras, básicamente Quenya y Sindarin, que son las que más desarrollo, y la una deriva de la otra, es decir, que tienen puntos de contacto, hay leyes de cambios fonéticos de una a la otra, cosa que esto normalmente, cuando alguien crea una lengua, no te lo inventas. Pero él era filólogo, así que para él las lenguas son un vicio secreto. Y un secreto a voces, ahora. Pero era su gusto. Creó la Tierra Media para la gente que hablaba el Quenya y Sindarin. Así que invariablemente pues sientes interés por esas lenguas. Siempre te gusta, a ver, cuando sale una frase en El Señor de los Anillos, el lumen omen amentialvo, pues, ¿qué dice? ¿Qué significa? Ay, ¿qué significa? A veces en algunas tienes la traducción, vale, sí, pero ¿qué es este lasi? ¿Qué es este omen? ¿Qué es este lumen? Te gusta saber, acabas siempre teniendo un cierto interés por ellas. En la sociedad de Tolkien tenemos auténticos expertos. Helios de Rosario o Joshua Gómez son auténticos expertos en el tema. Y de hecho tenemos una comisión de lenguas y en esa comisión de lenguas hay un grupito que está haciendo también elementos para aprender neoquenya, que le llaman, que es un intento de actualizar el quenya, porque con las lenguas élficas, con lo que tenemos de Tolkien, tenemos algunos problemas, porque claro, no son completas. Él escribía, inventaba las palabras que le interesaban, y por ejemplo, tú no puedes pedirle a alguien en la comida que te pase la sal, porque no existe la palabra sal. Pero bueno, hace unos años tuvimos una Estelcon en Cardona, una montaña de sal, nos inventamos un nombre, y sí, ahora como decimos montaña de sal. Tuvimos que inventar algo así como más seco para poder bautizar Cardona. Y es esto, pero siempre es un juego más, es una... Dentro de la cosmogonía, Sí. al final para Tolkien, Y es otra manera también de entrar en el mundo de Tolkien. A él le gustaban mucho, entonces de todas las lenguas habla, él las crea, pero luego las lenguas que él conoce te dice que le causan placer estético. Sí. Sabemos que, a ver, el padre Morgan era nacido en Cádiz, pero y tenía libros en castellano, y que Tolkien iba y le pispaba libros de su lengua. Entonces, no parece que supiera mucho castellano, pero sí tenía alguna noción, y él decía que le gustaba el sonido. Le gustaba el sonido. Por ejemplo, el francés no le gustaba tanto. Entonces, este placer estético de las lenguas, pues cuando quieres profundizar un poquito más, pues acabas invariablemente entrando también en esas lenguas. Para Tolkien, al final, la lengua fue lo primero en la creación de este mundo, que es un mundo que nos ha llegado en muchas descripciones artísticas, digamos, ¿no? Abrías el melón hace un poquito de la parte de ilustración, de dibujo, de representación artística, y es verdad que tenemos grandes propuestas desde hace mucho tiempo, y creo que una de las más importantes en estos momentos para nosotros, porque estamos publicando una parte de este fondo, son las de David Day, ¿no? Que tienen un formato que además aúna de alguna manera unos libros pequeños, sí, pero son muy portables. Porque yo que siempre voy con un libro en la mano o dos, son fáciles de llevar en el bolso. Los libros ilustrados siempre son atractivos porque, claro, te dan ya una visión, ¿no? Entonces te ayudan a visualizar, a veces a entender aquello que estás leyendo. Estamos en un mundo que somos muy visuales, que todo lo que producimos tiene que ser una imagen, un vídeo, una foto,
estamos muy acostumbrados a eso y no tanto a la descripción. Así que es una manera fácil de entrar en un mundo que además es muy rico y muy sugerente. Muchísimo. Y las obras tienes muchísimos ilustradores, evidentemente los más conocidos, pues Alan Lee o Howe, que participaron también en la trilogía de Peter Jackson. Yo a Alan Lee le tengo cariño. A ver, yo no sé dibujar. Entonces, el hecho de que alguien sea capaz de, por un lado, crear las cosas que son capaces de crear, Alan Lee, Howe, Ted Nashville, los hermanos Hildebrand, pues que me parece una maravilla. Entonces, siempre es Yo creo que de alguna manera también hemos recibido la Tierra Media a través de Cedazo, de Alan Lee o de Joe Howe, que son los grandes representantes de la estética de Tolkien en papel. Pero habías mencionado otra serie de ilustradores. Quería preguntarte también para ti, pues, ¿qué otros nombres? Bueno, yo conozco a Ted Nashville, evidentemente, los hermanos Hildebrand. No hace mucho descubrí una ilustradora italiana que me gustó. Ahora no lo recuerdo. Espérate, que me lo apunté por aquí. Que es una aproximación curiosa, ¿no? Porque siempre tenemos a los anglosajones ilustrando. Y me llamó la atención porque es una... yo le descubrí unos carteles turísticos. Visita a Brie. Explora las minas de Moria. Y me gusta mucho, son unos... Una aproximación un poco diferente. Sí, porque no es... no sé si tiene algo más, es una señora, pero fue un descubrimiento. Normalmente cuando buscas muchísimos ilustradores conocidos, no tan conocidos, aficionados, Tomás Hijo también, que es de esa dramática. la gente de Tomás Hijo tiene una maravilla las obras que tiene. Y claro, tienes un abanico enorme de ilustradores y claro, cada uno pues aporta su granito de arena, ¿no? Cuando los ves la mayoría, pues lo que ilustran pues momentos, escenas del Señor de los Anillos o de los Silmarillion o de lo que sea. Entonces, claro, encontrar esos carteles así en plan cartel turístico pues también fue un poquito... Pero hay una gran diversidad. Dentro de la ilustración, aunque no es propiamente ilustración, también tenemos el Atlas, ¿no? Que recuperamos hace poquito. Lo quiero leer porque si no lo diré mal. Karen Wynne von Stad, que era algo que llevaba mucho tiempo descatalogado y que además no solo tiene los mapas, que son absolutamente espectaculares, sino mucha información sobre los pueblos, las mitologías, los personajes. Hay es un mapa, un atlas que yo había tenido en las manos en la edición antigua de Timon Mart, Sí, la antigua de Timon. pero no compré. En aquel momento estaba con la Dragonlance. Karen Wynne tiene en Atlas a las Dragonlance. Y bueno, y es aquello que dices, luego no lo encuentras. No, luego no lo encuentras, no parece, ¿no? O lo encuentras carísimo. Así que, la verdad, el hecho de que se publique es muy bien, una buena idea porque está muy detallado. Sí. Muy detallado. Tienes mapas de todas las épocas, de todos los lugares, con muchísima información al respecto. Sí que os voy a hacer una crítica. No es fan las citas. Ella hace muchísimas anotaciones, cita textualmente fragmentos de dónde ha sacado la información, las bocas del Sirian, y te dice, esto ha salido en el Silmarillion. Pues es que habla de Osgiliath, y Osgiliath sabemos que está en medio del río, pues y te pone las citas y no están puestas las citas a los reinos. Porque partimos de una edición francesa, de Aiselon,
que rehizo los mapas. Entonces es posible que ellos, por alguna razón, hayan desechado este material que seguramente está en la edición anterior. A ver, probablemente, ya te hablaba de las citas, probablemente habrá gente que no le importe lo más mínimo, pero yo tengo esta manía de que me gusta poder ir a la fuente. Es un poco de formación también profesional. Entonces me gusta ir a la fuente, me gusta ir a ver, esto lo dice, pero ¿por qué lo dice? Sí, a ver, ¿de dónde ha salido? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo pone? Entonces, esto lo encontré faltas. ¿Viene de dónde? No, lo encontré faltas. Pero claro, además el formato es bastante grande, cosa que en un libro de mapas se agradece. Tiene mucho Sí. para situarse, ¿no? Hombre, porque hablábamos también de Tolkien como ilustrador de mapas, y no solo como ilustrador de mapas, porque Tolkien también hizo ilustraciones para sus libros, aunque es verdad que en las primeras ediciones en muchos casos se habían como ido desechando por estos problemas que hubo, y es ahora justo cuando HarperCollins y nosotros, siguiendo un poco la línea de HarperCollins, estamos recuperando todas las ilustraciones de Tolkien. Es verdad que Tolkien no era un ilustrador profesional, digamos, pero quería preguntarte qué valor crees que tiene estas ilustraciones del propio autor. El hecho de que sea el propio autor el que te hace un dibujo, una ilustración sobre un momento de su obra, pues siempre es un valor añadido, ¿no? Tolkien no era un ilustrador profesional, pero le gustaba dibujar. Y desde luego hay dibujos que son muy bonitos, muy meticulosos. En la portada, la cubierta que hizo para del Hobbit, con esas montañas que son simétricas, esa precisión. Otros dibujos que son también aquí de muy, incluso acuarelas. Una que me gusta muchísimo a mí es la acuarela que representa la huida de Bilbo con los barriles por el río del bosque. Es preciosa. Está llena de detalles. Sí. Es minuciosa. No dibujaba muy bien las personas. Él mismo lo reconoce. Y desde luego con el señor Bliss, que dibuja la jirafa, el jirafanejo y algunas personas. Bueno, pero es un ilustrador meticuloso. Entonces, el hecho de que sea capaz que haga esta labor también, pues te da una información también de un poco de su carácter. Sí. Y es un valor añadido a la obra, porque ese es el propio autor, no es alguien que ha leído su obra y ha interpretado y ha visto o ha dejado de ver. Es el mismo que dice, no, esto es lo que es importante, dice, esto es lo que a mí me sugiere, esto es lo que está en la base de mi narración, ¿no? Es un buen acompañamiento al final a la lectura. Siempre. Y yo creo que para cerrar un poquito y recogiendo toda la información que hemos ido dando, tenemos que hacer un apunte sobre astronomía, que también es uno de los temas principales en toda la obra de Tolkien, ¿no? Sí, los hobbits comen muy bien. Y muy bien, si nos dejan muy bien. Sí, ¿por qué no? Entonces nosotros tenemos publicados varios libros de recetas que exploran un poco esta parte, como por ejemplo el libro de cocina de la Tierra Media o recetas del mundo de Tolkien. Quería preguntaros también si en la sociedad Tolkien intentáis hacer recetas. Es un divertimento. Es un divertimento. No es algo que hagamos de manera consciente, la verdad. Tiempo atrás llegó a haber una comisión de gastronomía también. Pero no es algo que hagamos de manera, digamos, no sé, como consciente, ¿no? Pero es la que dice, a ver, ¿qué pasa? Que si hago un estofado de conejo, estoy cocinando un estofado de Sam, bueno, es un estofado de conejo, pero es un divertimento. Sí que es cierto que a quien le gusta cocinar, pues a veces dices, bueno, pues vamos a ver si haces algún plato. Lo típico es intentar hacer lembas. Todos habréis pasado, ¿no? Sí, es bueno, las lembas para mí siempre están inspiradas, o pienso en las galletas de los marineros cuando se iban a meses a alta mar.
pues esta galleta seca que aguantaba meses y que entonces después eso son las lembas. Tal cual. Que siempre suenan a algo delicioso, ¿no? Sí, O sea, bueno, porque es una palabra élfica. Y todo lo que es élfico, todo lo que es élfico es bueno. vale, Queríamos más de música de todas maneras, en la sociedad Tolkien. de gastronomía. Sí, porque la música también es importante en Tolkien. Hay, de vez en cuando suena la música en sitios insospechados. Uno se va a rescatar a alguien que está allí colgado de la montaña y pues me pongo a cantar con el arpa. A ver, que esté rodeado de enemigos. ¿Qué haces? No, es que sí me oyes. Sí, ya, pero los demás también. Y luego hay canciones por todas partes, hay poemas, canciones, todo el mundo canta. En la sociedad Tolkien también nos gusta mucho cantar. Así que esto... Ponéis letra, de hecho, a veces, o música. Sí, hay quien es hábil y compone todo. Hay que, en algún caso, pues se ha puesto algún poema de los libros, se ha musicado. La balada de los túmulos de Munburgo, por ejemplo, es uno de ellos. Y otras veces, pues coges canciones que ya existen y dices, bueno, le voy a cambiar. Si haces una pequeña corrupción, es divertimento, es un divertimento. No es... tú entras en el mundo de Tolkien, hay una parte seria, hay una parte académica, pero también puede haber una parte de divertimento, de pasárnoslo bien, de vamos a reírnos un rato y a divertirnos. A jugar. Qué bien. ¿Sigues jugando? Animamos a todo el mundo a que descubra la sociedad Tolkien, a que se apunte. Queríamos acabar hoy con una pequeña primicia, que es que publicaremos 2 libros ilustrados basados en La Guerra de los Rohirrim, que será el próximo estreno relacionado con la Tierra Media, creo que el 25 de diciembre. Por ahí, sí, diciembre, así. Que es una película de animación, y quería preguntarte, ya aprovechando que te tenemos aquí, ¿qué sensación tenéis en la sociedad Tolkien? Si hay expectación, si os Yo creo apetece. que como todo. Es una obra nueva, vale. Pues se ha visto el tráiler, entonces ya hay quien dice, esto es horrible, porque claro, sale la hija de Helm, que en los libros no tiene ni nombre, y es la única protagonista, ¿y qué pasa con los demás? Esto es horrible. Otro, no, es que está bien. Yo cuando lo vea, opinaré. Es como todo, para gustos colores. Siempre es buena noticia que haya una nueva obra inspirada en Tolkien. Lo que te decía antes, yo lo que yo le voy a pedir a una obra es una cierta coherencia con el mundo que tenemos, con esas bases que tenemos, y que no sea una cosa que va en contra totalmente de manera frontal con lo que conocemos, ¿no? Que esto es algo que ha pasado un poco con los años de poder. Pero, bueno, veremos a ver. Por lo menos curiosidad. Por lo menos curiosidad. Sí, yo creo que es interesante lo que dices, que siga inspirando a creadores para que sigan haciendo cosas. Pues nada, Aurea, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información. A vosotros por invitarnos, por farnos también. Bueno, hablar de Tolkien siempre es interesante. Siempre es interesante. Entonces animamos a la gente que descubra la Sociedad Tolkien España. Ya veis que hay un montón de actividades que hacen una gran labor de apoyo a Tolkien. Desde Minotauro siempre intentamos colaborar y nos ayuda mucho tenerlos cerca. Y nada, nos despedimos recordándoos que el próximo episodio de M de Minotauro será sobre Tomás Hijo y su nuevo libro ilustrado, El Morador de las Tinieblas. Muchas gracias a todos. M de Minotauro.